No fueron solo las espadas las que cortaron profundo. Detrás de la violencia cruda de Spartacus y de sus discursos inolvidables, había una serie construida sobre dolor, riesgo y caos tras bambalinas. Un actor principal, luchando contra el cáncer en silencio. Un rol recasteado contra todo pronóstico. Una escena tan intensa que el equipo quedó paralizado después de la última toma. Demandas, sangre real, doblajes secretos y un final sacado de las sombras de la historia romana. Todo en esta serie fue más arriesgado de lo que imaginabas. ¿Crees que conoces Spartacus? Estos 10 datos podrían cambiarlo todo. El cabello de Andy Whitfield tuvo que ser pegado por culpa de la quimioterapia. Cuando Spartacus, Blood and Sand, terminó su producción en 2010, Starz programó grabaciones adicionales para promocionales, pequeños segmentos destinados a trailers, pósters y anuncios internacionales. Pero para entonces, Andy Whitfield ya había comenzado su tratamiento contra el linfoma no Hodgkin, y los efectos eran visibles. Había perdido mucho peso y todo su cabello. Aún así, aceptó filmar. Para mantener la continuidad con el metraje previo, el equipo de maquillaje y vestuario recreó por completo la imagen icónica de Whitfield usando prótesis, una peluca hecha a medida, barba postiza pegada y hasta vello sintético en el pecho para que coincidiera con su apariencia anterior como Spartacus. El proceso tomaba horas. A pesar del cansancio, las náuseas y el evidente malestar, Whitfield se mantuvo sereno y concentrado. Un productor recordó: Andy nunca se quejó. Dijo: hagámoslo, por los fans. Esas imágenes cuidadosamente recreadas serían la última vez que vestiría la armadura de Spartacus. El público nunca supo que estaba gravemente enfermo durante esas grabaciones, haciendo que su despedida fuera no solo heroica, sino devastadoramente valiente. La salida de Leslie Ann Brandt y la controversia de Naevia. La interpretación de Leslie Ann Brandt como Naevia en Spartacus. Blood and Sand conquistó corazones con su fuerza sutil y vulnerabilidad emocional. Como la sierva de Lucrecia y amante secreta de Crixus, su arco aportaba una rara profundidad emocional en medio del caos. Pero cuando la enfermedad de Andy Whitfield obligó a una pausa prolongada en la producción, Brandt, incapaz de ajustarse al nuevo calendario, salió discretamente de la serie. El papel fue recasteado con la actriz británico-estadounidense Cynthia Addai Robinson para Spartacus, Vengeance. El cambio desató controversia inmediata. En foros y redes sociales, los fans debatieron el recast. Algunos criticaron las diferencias visuales y tonales, mientras que otros celebraron la versión más combativa de Cynthia. El showrunner Stephen S. DeKnight defendió la decisión, diciendo que necesitaban una Naevia lista para la guerra. La nueva interpretación ya no era la sierva temerosa, era una mujer marcada por la guerra, emocionalmente rota y letal. Sus escenas intensas con Crixus mostraban a una pareja moldeada por el trauma y la supervivencia. El recast no solo reemplazó a una actriz, transformó por completo la historia de Naevia en un arco de venganza, resistencia y supervivencia. La escena de la ducha entre Lucy Lawless y John Hannah fue tan intensa que dejó al equipo en silencio. Una de las escenas más inolvidables de Spartacus, Gods of the Arena, no fue una batalla ni una traición, fue una ducha bañada en sangre. Después de que Batiatus orquesta un asesinato para asegurar su ascenso político en Roma, se une a su esposa Lucrecia en un baño al estilo romano. Se lavan la sangre de las manos, y uno al otro, en un momento inquietante de intimidad y complicidad. Lawless reveló más tarde que la escena fue emocionalmente agotadora y completamente cruda. No había música, no había drama exagerado, solo silencio, vapor y sangre, recordó. Hannah supuestamente se mantuvo en personaje entre tomas, y cuando el director finalmente gritó «corte», el equipo no se movió. El aire salió de la habitación, dijo Lawless en un panel de la Comic Con de San Diego en 2011.
Fue una de las cosas más perturbadoras que he filmado. La escena consolidó a Batiatus y Lucretia como una de las parejas más inquietantemente fascinantes de la televisión, unidas por la ambición, la sangre y un amor que desafiaba toda moralidad. Lesiones reales, sangre real. Detrás del espectáculo cargado de adrenalina en Spartacus había una realidad brutal. El elenco sangró por sus papeles, literalmente. Aunque la coreografía estaba diseñada con precisión, las exigencias físicas eran implacables y las lesiones eran comunes. Manu Bennett se desgarró el tendón de la corva en plena pelea durante una escena repetida varias veces. En lugar de detener la producción, se aplicó hielo entre tomas y siguió filmando, una decisión que casi empeoró la lesión. Liam McIntyre, cubierto de cuero y armadura bajo luces abrasadoras, sufrió deshidratación y agotamiento por calor repetidamente, especialmente en las escenas de batalla largas en War of the Damned. Nick E. Tarabay se fracturó una costilla durante una emboscada coreografiada y decidió seguir trabajando para no retrasar el calendario. Incluso Peter Mensah, el imponente Doctore, sufrió distensiones musculares y lesiones en los hombros pese a su experiencia en artes marciales. Aunque los dobles se usaban para planos generales o volteretas peligrosas, la mayoría de las peleas cercanas las realizaban los propios actores. El resultado: sudor real, dolor real y, a veces, sangre real. Crixus no debía sobrevivir 2 temporadas. El papel de Manu Bennett como Crixus, uno de los favoritos de los fans, casi no sobrevivió. En los guiones originales, Crixus debía morir al final de Gods of the Arena como una advertencia sobre la ambición. Pero los guionistas cambiaron de opinión después de ver la química de Bennett con Lucy Lawless y Leslie Ann Brandt. Decidieron reinsertarlo en la narrativa principal de Vengeance y War of the Damned, convirtiéndolo en uno de los últimos rebeldes junto a Spartacus. Bennett luego dijo: «Estaba listo para despedirme. Luego recibí la llamada y dijeron, cambiamos todo. Así de salvaje era este show». La voz real de Spartacus narra el episodio final. El episodio final de War of the Damned termina con una narración, un tributo poético a Spartacus, a la rebelión y al sacrificio. Pero aquí está el giro. Esa voz era de Andy Whitfield. En una decisión mantenida en secreto hasta la emisión, Starz y el equipo de producción usaron audio inédito que Whitfield había grabado antes de su muerte, originalmente destinado a narraciones promocionales. Lo reeditaron y lo transformaron en el mensaje final de la serie. Para muchos fans fue un impacto emocional inmediato. Siempre fue el plan, dijo The Knight, dejar que Andy cerrara la serie. El elenco entrenó como gladiadores reales, con instructores militares. Para llevar realismo gladiatorio a la pantalla, el elenco de Spartacus pasó por una transformación física extrema que rivalizaba con la preparación de fuerzas militares de élite. Antes de cada temporada, Starz inscribía a sus actores en un campamento gladiador intensivo de 4 a 6 semanas, dirigido por entrenadores exmilitares, coreógrafos de lucha y expertos en artes marciales. El entrenamiento no era solo para ganar músculo, era psicológico. Los actores eran llevados al borde del agotamiento cada día, soportando circuitos HIIT brutales, dietas estrictas y ejercicios de combate diseñados para imitar peleas reales de la época romana. Manu Bennett describió la experiencia como 6 horas diarias de dolor y luego filmar una escena de amor como si nada hubiera pasado. Liam McIntyre, que se incorporó más tarde, tuvo que ganar más de 20 libras de músculo en pocas semanas, entrenando 2 veces al día y consumiendo comidas enormes llenas de proteínas. Incluso Peter Mensah, un artista marcial de toda la vida, admitió que el campamento lo dejó lleno de moretones y sin aliento. Pero funcionó. Sus movimientos eran precisos, creíbles y fundamentados en técnica. El dolor, el sudor, el agotamiento, todo se veía en pantalla. Los actores no solo interpretaron a gladiadores, se convirtieron en ellos.
La toma final se inspiró en la historia real romana. Spartacus, War of the Damned, termina no con una crucifixión sangrienta, sino con un entierro silencioso, una desviación radical de las representaciones tradicionales. Mientras el general romano Craso contempla un mar de rebeldes crucificados, el cuerpo de Spartacus no está entre ellos. En cambio, el programa revela a sus aliados más cercanos dándole sepultura en secreto, otorgándole la dignidad que la historia nunca confirmó. Esta decisión creativa no fue solo sentimental. Se basó en uno de los mayores misterios sin resolver de la historia romana. ¿Qué ocurrió con el cuerpo de Spartacus? Fuentes antiguas como Apiano y Plutarco coinciden en que murió en batalla alrededor del 71 a.C., pero ninguna registró de manera definitiva el hallazgo de su cadáver. Algunos estudiosos especulan que fue mutilado más allá de toda identificación. Otros creen que sus hombres lo rescataron y enterraron en secreto para preservar su leyenda. El showrunner, Stephen S. DeKnight, se inclinó por esta última teoría. Queríamos que la última imagen de Spartacus reflejara al hombre, no al mito, dijo. Su libertad fue ganada, en la muerte, sino en la vida. Esa toma final, serena, desafiante y sin palabras, fue un acto de reverencia ficticio, pero fundamentado en una ambigüedad histórica real. Un guerrero enterrado, pero nunca borrado. Spartacus casi se filmó en Canadá, hasta que Nueva Zelanda luchó por él. Aunque hoy Spartacus está firmemente asociado con la industria cinematográfica de Nueva Zelanda, originalmente estuvo a punto de filmarse en Vancouver, Canadá. Durante las primeras etapas de desarrollo en 2008, Starz exploró locaciones canadienses debido a los atractivos incentivos fiscales y su sólida infraestructura televisiva. Pero el gobierno de Nueva Zelanda vio una oportunidad. La Comisión de Cine de Nueva Zelanda y las juntas económicas regionales se movilizaron rápidamente, ofreciendo no solo reembolsos financieros competitivos, sino también apoyo logístico, estudios cerca de Auckland y acceso a equipos locales entrenados en producciones como Xena y El Señor de los Anillos. Su propuesta destacó la creciente reputación del país para producciones de género, y ganaron. El impacto fue profundo. Spartacus inyectó millones en la economía local, creó cientos de empleos y lanzó las carreras internacionales de varios actores neozelandeses, incluidos Craig Parker y Stephen Lovat. Hoy, la NZTFC aún cita a Spartacus como un hito, un show que ayudó a transformar a Nueva Zelanda de un destino de cine fantástico a una potencia global de televisión. Spartacus fue demandado por ser demasiado similar a 300. Poco después del estreno de Spartacus, Blood and Sand, en enero de 2010, la serie recibió una inesperada demanda. Una empresa canadiense de efectos visuales que había trabajado en la película 300 presentó una acusación alegando que Spartacus había copiado directamente las marcas visuales icónicas del film, incluyendo el alto contraste de color, las salpicaduras de sangre estilizadas y las secuencias de combate en ultracámara lenta. La demanda argumentaba que Starz y sus socios habían infringido técnicas de efectos desarrolladas para 300, especialmente el filtro exclusivo Crush and Bleach, que daba a la película su estética de bronce y sombras. El equipo legal de Starz respondió que el lenguaje visual utilizado en Spartacus formaba parte de una tendencia creativa más amplia y no era propiedad exclusiva de una sola película. Stephen S. DeKnight nunca negó la influencia. Amábamos 300. Abrió la puerta, dijo. Pero usamos sistemas de cámara diferentes, software de efectos diferente, y contamos una historia completamente distinta. El caso fue finalmente desestimado, pero consolidó a Spartacus como un pionero en llevar los visuales estilo novela gráfica a la televisión episódica. De pérdidas trágicas a batallas tras bambalinas, de realismo sangriento a riesgos creativos audaces, la serie Spartacus no fue solo un show, fue una prueba de límites. ¿Qué dato te sorprendió más?
¿Seguiste la serie desde Blood and Sand hasta War of the Damned? ¿O estás descubriendo su legado ahora? Cuéntame en los comentarios. Y no olvides dejar tu like y compartir si crees que Spartacus aún merece su lugar entre los grandes.